Estamos estudiando y predicando acerca del libro de Colosenses. Colosenses nos habla acerca de la grandeza, de la superioridad, de la suficiencia, de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. En palabras sencillas, Cristo es a quien necesitamos. Cristo es el único y lo único que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana plenamente y para tener seguridad de salvación. Es el gran mensaje de Colosenses. Yo quiero que vayamos hoy a Colosenses capítulo 2. Hemos terminado la semana anterior el capítulo 1. Y vamos a entrar en el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Le voy a pedir que no se distraiga, por favor, que esté atento a la enseñanza. A eso vino, a adorar a Dios. Y se adora a Dios estando atento a su palabra. Entonces, ¿lo tienen, hermanos? Colosenses capítulo 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Lean por favor el versículo 7 en voz fuerte ustedes. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Oremos al Señor. Padre, te pido en esta mañana gracia para enseñar y te pido gracia para cada uno de mis hermanos recibir la enseñanza correcta de tu palabra. Señor, que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo, Señor, que la creamos, sobre todo, Señor, que la vivamos. Solo confiamos en ti para que así sea, porque sabemos que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que ruego hoy hagas, Señor, en este lugar, en Cristo Jesús. Amén y amén. Desde el versículo 24 del capítulo 1, Pablo, y fue lo que vimos la semana anterior, presenta su ministerio, ¿no? Para hablar de su autoridad. Obviamente es uno de los propósitos de hablar del ministerio. Pablo no está opinando, Pablo está hablando bajo autoridad apostólica, bajo la autoridad de Dios, bajo inspiración divina. Y al presentar su ministerio, lo que está mostrándole a los colosenses y nos muestra a nosotros es cómo es un verdadero ministerio, ¿sí? Hoy hay tantos ministerios fraudulentos, tanta gente que dice ser ministros de Cristo. Bueno, en esa época también. Y le decía a los colosenses, esto es lo que es un verdadero ministro. Por estas cosas, estos son los fines que busca, ¿sí? Esto es lo que padece por los creyentes. Y lo que quería también hacer para que los colosenses pudieran comparar lo que era un verdadero ministerio de Dios con los falsos maestros que estaban alrededor de la iglesia queriendo engañarla. Entonces, eso hace Pablo desde el versículo 24 hasta el 29, lo vimos la semana anterior. Algunas de las cosas que vemos, por favor póngame mucha atención acá, no se distraiga, es que Pablo había sido llamado por Cristo para que mediante su esfuerzo y sufrimiento enseñara y predicara correctamente la palabra de Dios con el fin de presentar a cada creyente maduro en Cristo. Se los voy a desmenuzar rápidamente, aunque esto ya lo vimos. Pablo fue, número uno, llamado verdaderamente por Cristo. Su llamado fue camino a Damasco y fue verdaderamente una obra de Dios, un llamado de Dios, un llamado directamente de Cristo para que él fuera un apóstol. Y ese llamado requería ¿qué? Esfuerzo, ¿sí? El ministerio no es algo, o el servir a Dios no es algo necesariamente fácil, ¿sí? Es algo que se goza, pero que se sufre también, ¿sí? Y es algo que Pablo venía, o les ha dicho a ellos, ¿no? Dice en el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Él estaba padeciendo por causa de la iglesia. ¿Cuál era el llamado de Pablo? A enseñar y a predicar correctamente la palabra de Dios. Allí habla de un misterio.
que estaba oculto en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento es revelado, y que Pablo, como todos los creyentes, estamos llamados a proclamar, y es la realidad de que Dios salva a gente de toda lengua, de toda nación, de toda raza, ¿sí? Y que la une a su iglesia, y que ya no es algo exclusivo meramente de los judíos. También habla del misterio de Cristo encarnado, Dios hecho hombre, algo que nosotros hemos escuchado siempre, pero que si nos ponemos en los pantalones de los judíos de aquella época, era algo muy difícil de comprender. Por eso para ellos era un misterio, ¿no? Eso es parte de este misterio revelado, el mensaje del Nuevo Testamento, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, que estaba oculto de cierta manera para las personas del Antiguo Testamento y que ahora en el Nuevo Testamento está siendo revelado. O sea, por eso decimos que el ministerio de Pablo fue a predicar. Pablo no fue llamado a hacer otra cosa, ni la gente, y algo que les recuerdo, que le sirve a Dios, y todos somos servidores de Dios de una u otra manera, está llamado a otra cosa más que proclamar la palabra de Dios. La gente no va a ser santificada porque cante 10 horas. Escúcheme esto. Me gusta la música, ¿sí? Me gusta alabar a Dios, pero nadie va a ser santificado porque cante 10 horas, por más emocionalismo que le meta al asunto, ¿sí? Dios no nos ha llamado a mejorar la calidad de vida a la humanidad. Todo lo que podamos hacer por los hombres está bien. Sea misericordioso, ayude al necesitado, bendiga a las personas, claro que sí, pero ese no es nuestro más grande llamado. Nuestro más grande llamado es a proclamar la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la gran necesidad de la gente no es otra cosa que ser salvada, y solo puede ser salvada mediante la revelación que viene de Cristo a través de la buena enseñanza de las Escrituras. Amén. Por eso en esta iglesia lo que hacemos y a lo que nos dedicamos es a enseñar la palabra, y queremos repetir y enseñar para que usted tenga claridad sobre todas esas cosas. Hago la cuña, acuérdense que el sábado comienza el curso de interpretación bíblica en las casas, todos deben estar unidos. Si usted no está unido, acérquese a mí, yo lo ubico en un grupo, ¿listo? Pero toda la iglesia debe estar unida a uno de estos grupos de estudio bíblico. ¿Ok, hermanos? Entonces Pablo dice que el fin de su ministerio es presentar a cada creyente maduro en Cristo. Pablo no está buscando que la gente se sienta mejor consigo misma. Pablo está buscando que cada creyente, como le ha pasado a él, muera a sí mismo y viva a Cristo en él. Y viva cada vez, se note más esa presencia de Cristo, ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Usted ha venido acá no para que la iglesia le mejore su vida, para que usted se sienta mejor consigo mismo o con su familia. Todo eso pueden ser consecuencias de una sana predicación bíblica, pero no es el fin. El fin es que usted llegue a ser como Cristo, en su carácter, en todo lo que usted es. Que usted ame lo que Cristo ama, que usted odie lo que Cristo odia. Amén, hermanos. ¿Lo entendemos? Bien, pero entremos en el tema de hoy, porque si no se nos va el tiempo. Sigue Pablo presentando su ministerio. Esto no es algo que podamos dividir. Si usted nota allí, la idea sigue, ¿sí? Porque empieza con porque, ¿no? Porque quiero que sepáis, sé que Pablo está presentando su ministerio, y ahora lo que hace es abrirle su corazón, ¿sí? Ya ha hablado de lo que él padece, ya ha hablado del llamado que tiene, ya ha hablado del fin que busca. Ahora abre su corazón a los colosenses y les demuestra algo muy importante, hermanos, y es el título de la enseñanza de hoy: amor por la iglesia. Para los que anotan, amor por la iglesia. A nosotros nos ha enseñado a amar a nuestras familias, a amarnos a nosotros mismos, y nos ha enseñado incluso a amar hasta nuestro país. Pero hay un gran amor para los verdaderos cristianos, y ese gran amor y ese verdadero amor es la iglesia del Señor. Nadie puede decir que ama a Cristo si no ama a la iglesia. Es aterrador que gente piense que puede ser un buen cristiano si no quiere congregarse, si decide evitar a los demás creyentes, si no se quiere involucrar con los demás. Primero que todo porque es un suicidio espiritual, ya que la enseñanza se vive en la iglesia. ¿Sí me hago entender? Cada vez que usted tiene algún inconveniente con un hermano y usted lo perdona, y usted olvida lo que ese hermano hizo en contra suya, usted está siendo más como Cristo. No piense que llegar a la iglesia es enseñarle métodos para que usted nunca tenga roces con nadie. No, en la iglesia vamos a tener roces con hermanos. ¿Sabían eso? En la iglesia vamos a tener que soportarnos, aguantarnos, bendecirnos, suspirar a veces, ¿no? Pero ¿saben una cosa, hermanos? Pablo ama a la iglesia. Y es lo que hoy nos va a mostrar a través de estos versículos. Como un buen ministro, él ama a la iglesia.
Incluso ama tanto la iglesia que en el versículo 1 lo que nos da a entender, y lo vimos en la introducción de Colosenses, es que él nunca había ido a Colosas, por lo menos a la iglesia de Colosas, tal vez sí pasó por la ciudad, pero nunca había estado con la iglesia en pleno. ¿Sí? Incluso las iglesias de la región donde estaba la iglesia de Colosas, como la Odisea, que ahí no lo dice, ¿no es cierto?, tampoco él las conocía. Y sin embargo Pablo dice que las ama. Lo demuestra ¿cómo? Por medio de su preocupación por ellas. ¿Sí? O sea que Pablo ama a la iglesia, y aquí ya la primera enseñanza que debemos tener hoy es que nosotros amamos a los hermanos porque son hijos de Dios, no porque nos caigan bien. Ahora, hermanos, les tengo noticias, a ustedes todos me caen bien a mí. ¿Amén? Unos más que otros, pero todos me caen bien. ¿Amén? Quiero decirles que eso no es lo que me motiva a ser pastor, ni a bendecirlos, ni a soportarlos, ni aconsejarlos, ni acompañarlos, sino es el hecho de que ustedes son hijos de Dios. Y yo no puedo menospreciar eso. Hermanos, hay gente que se dice que quiere servir a Dios, pero no ama a la iglesia. ¿Saben cuál es el primer requisito que tiene que tener un verdadero ministro de Cristo? Y téngalo presente para cuando tenga que estar en cualquier lugar, si Dios no le permite estar más en este lugar. Ojalá todos sigan acá, pero tal vez se vaya a vivir a otro lugar, lejos, muy lejos. Es que usted tiene que entender que la primera virtud que tiene que tener un ministro verdadero de Cristo es amor por la iglesia. Uno pensaría que lo primero que debería tener un ministro es talento, ¿no? O carisma. Tal vez mucha disposición. Yo me acuerdo que en una época nos decían, lo único que uno necesita para servir a Dios es disposición. Mentira. Mentira. Está bien la disposición, pero eso no es suficiente. Uno tiene que tener preparación y tiene que cumplir unos requisitos morales que la Biblia dice que debe tener cualquier ministro de Jesucristo. Hermanos, si usted no ama a la iglesia, hoy hay gente que quiere servir a Dios y lo que quiere es aprovecharse de la iglesia. Ay, míreme, yo toco y entonces quiero ser famoso. No lo dicen así, lo espiritualizan. Yo lo sé porque yo estoy muchos años en eso. Ay, miren cómo toco yo y qué lindo, y sientan la unción. ¿Sí? Ellos quieren usar la iglesia para hacerse famosos y sentirse bien consigo mismos. Miren cómo yo predico, yo paso por el lado suyo y lo toco y se me desmaya. Y tengo muchos dones. Esos hombres no aman la iglesia, esos hombres se aprovechan de la iglesia. Y hay de aquel, y lo digo con temor y temblor, porque no lo digo como un juez, sino como alguien que también está consciente de esto. Hay de aquel que se aproveche de la iglesia de Cristo. Yo le pregunto a los que están casados acá, ¿usted dejaría que alguien se aprovechara de su esposa? Obviamente no espero que me contesten, pero ustedes allí están respondiendo. Yo creo que lo único, uno preferiría morirse, hacerse matar, antes que alguien se aproveche de su esposa, ¿sí o no? Porque uno ama a su esposa porque es su carne. ¿Ustedes creen que alguien se va a aprovechar de la novia de Cristo y va a salir impune? No, hermanos. Pablo dice, yo amo a la iglesia. Y nos lo va a demostrar de varias maneras. ¿Por qué la iglesia es tan importante? ¿Por qué la iglesia es tan importante? Porque la iglesia es la amada del Señor. Porque la iglesia es la novia de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Porque por la iglesia Cristo dio su sangre. Cristo no dio su sangre por todos los hombres. Cristo dio su sangre por su iglesia. Eso dice Efesios 5. Porque la iglesia son sus santos herederos. Porque la iglesia es la sal que preserva este mundo putrefacto. Porque la iglesia es quienes el Señor habita, o sea, las personas en las cuales el Señor habita. Y le puedo dar más razones del Nuevo Testamento. Pero solo quiero dejarle eso allí. La iglesia no es cualquier cosa. La gente hoy busca comunidades y grupos de poblaciones que sean destacados, ¿no? Y nuestras sociedades quieren beneficiar a ciertos grupos porque les parecen marginados o porque les parecen virtuosos. No importa, la iglesia seguramente será menospreciada por el mundo, pero déjeme decirle que cuando el Señor mira a la tierra, a quien está mirando es a su bendita iglesia, porque la ama. Esta es la sal que le da sabor a este mundo insípido, lleno de pecado. Por favor, pongan atención. Así que Pablo está amando a la iglesia y hay un contraste con las falsas enseñanzas que había en Colosas.
Porque estos falsos maestros que rodeaban la iglesia, gracias a lo que parece en el momento, no era que se hubieran infiltrado de lleno, pero que estaban rodeando la iglesia, es que estos falsos maestros promovían la división. Porque Pablo aquí nos va a hablar de que no hay nada oculto que el Señor nos revele a todos sus santos. No hay revelaciones especiales, ni gente que tenga una clave especial para revelar los misterios de Dios, porque el Espíritu está sobre toda la iglesia, porque los tesoros de Dios y del misterio de Dios está disponible para todos sus santos. Pero ellos decían lo contrario. Y mire que es muy similar a lo que hoy mucha gente enseña, que habían conocimientos especiales que solo ellos poseían y que eran necesarios para el crecimiento espiritual, y que solo a quienes ellos quisieran transmitírselo podrían recibir esa superioridad, esa jerarquía espiritual, ese nivel mayor de espiritualidad y de comunión con Dios. Imagínense lo que estaban enseñando estos filósofos que rodeaban la iglesia y que se trataban de presentar como personas creyentes. Y Pablo les está advirtiendo, porque recuerde que Epafras llevó este mensaje a Pablo estando preso en Roma, y desde lo lejos él sufría, pero también él prevenía a la iglesia. Les decía, ojo, y hoy tenemos una cantidad de personas que dicen o parecen ser o parecen predicar o parecen mostrar cierto hálito de superioridad espiritual. A veces incluso los mismos pastores se presentan de esa manera como gente de la cual los demás dependen, y que si no están bajo su cobertura especial o bajo sus enseñanzas excelsas y únicas, porque son revelaciones que ellos solo poseen, la gente no va a crecer o no va a recibir más prosperidad o más crecimiento. Hermanos, todo eso se viene atacando desde hace 2000 años en Colosenses. Pablo advierte, hay un gran problema. Cuando tú empiezas a enseñar que hay algo especial en algunos y en otros no, lo que empiezas es a estratificar la iglesia. Y es lo que el Señor no quiere. Todos somos uno, ¿no? Cuando comenzamos esta congregación, una de las cosas que a veces a algunos les costó es entender que aunque yo soy pastor, y obviamente la Biblia dice que deben amarme y respetarme como pastor, yo no soy superior a ustedes, y que puedo compartir, estar con ustedes, realmente llevar las cargas, unirnos juntos, y no sentirme como una persona ajena a la iglesia o como un ser superior a la iglesia, sino como un hermano más, como un miembro más de la iglesia. A mucha gente le costó eso porque tenían esa imagen del hálito del pastor, del superungido, de aquel que nació con una Biblia debajo del brazo. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Porque la obra y la gracia es de Dios. Así que lo que hacía estas falsas enseñanzas era alejar a la gente de la gracia de Dios, desviándoles a confiar en la supuesta superioridad que había en ellos, porque tenían algo especial de Dios. ¿Cuántas veces yo escuché eso en mi vida? Aquí hay algo especial del Señor, aquí hay, que venga y pase al frente lo recibe. ¿Cuántas veces lo escuché yo? Y esta gente creía que tenía algo especial de Dios, porque tenían un conocimiento místico, raro, filosófico, una mezcla rara, que no tenía nada que ver con el verdadero mensaje del Evangelio. Así que Pablo, con mucho amor, manifiesta, y hago la redundancia, manifiesta ese amor en tres formas que podemos ver en este pasaje. ¿Cuáles son esas tres formas que vemos en este pasaje por medio de las cuales Pablo manifiesta su amor a la iglesia? Notamos el amor que Pablo tiene por la iglesia y que además son características del verdadero amor. La primera, Pablo se preocupa por la iglesia, eso lo podemos ver en el versículo 1 al 3. Pablo se preocupa por la iglesia. Número 2, Pablo advierte, es decir, alerta a la iglesia. Eso lo vemos en el versículo 4. Y también vamos a ver hoy cómo se manifiesta ese amor cuando Pablo se alegra en la iglesia. Y eso lo vamos a ver en los versículos 5 al 7. Y vamos rápidamente entonces a entrar en nuestro texto de hoy. Pongan mucha atención, es la palabra de Dios siendo expuesta. Número 1, cuando Pablo ama a la iglesia, pues lo primero que siente es preocupación. Pablo tiene una preocupación por esta iglesia y por todos los creyentes. Y es que ellos estén unidos y mantengan la armonía en contra de las divisiones de los falsos maestros. Pablo sabe que Colosas es una iglesia que tiene madurez en algunos aspectos y está unida. Nada nos sugiere que la iglesia en Colosas estuviera dividida, pero la amenaza estaba ahí. ¿Qué es la división entre la iglesia? Que se forman grupos, bandos, los buenos y los malos, ¿sí? Los bonitos y los feos, ¿sí?
los espirituales y los no tan espirituales. Ese tipo de bandos dentro de la iglesia son divisiones que no deben estar dentro de la congregación. De hecho, dentro del asunto de la disciplina bíblica dice en algún pasaje del Nuevo Testamento, y creo que fue Pablo quien lo dijo, que si alguno promueve divisiones después de una o dos advertencias, hay que expulsarlo de la congregación. Porque promover división es algo terrible. Atenta contra la unidad de Cristo y no demuestra el amor de Dios al mundo. Porque se acuerdan que Cristo dijo que ¿cómo conocerían que somos sus discípulos? ¿Cómo? Estudien la Biblia, hermanos. En que nos amemos los unos a los otros. Y si tú vives separado de la iglesia y con contiendas, ¿no? Porque hay gente que a veces incluso viene a la iglesia, pero no ni por qué viene porque, es que yo voy, pero es que esa gente son tus hermanos. Si es que eres cristiano. Pero si hablas así, no lo dudo. Esa gente es lo con la que vas a pasar la eternidad. Esa gente, que tú dices que es esa gente, es la gente por la cual Cristo pagó un gran precio. Porque no solo lo pagó por ti, amigo, lo pagó por todos aquellos que creen. Esa gente tiene más afinidad contigo que incluso tu propia familia. Porque hay gente de tu familia, que lo digo con tristeza y pesar, se va a ir al infierno. Pero hay gente que está a tu lado en esa iglesia y esa gente que va a estar contigo eternamente en el cielo. Hermanos, el amor a la iglesia no es negociable. Juan lo dice. Juan dice, si uno no ama a la iglesia, si no ama a su hermano, pues ¿cómo puede estar el amor de Dios en él? Mire, el amor no se impone. Porque yo no puedo decirles aquí a ustedes, hermanos, tienen que amar la iglesia, vamos a hacer un ejercicio. A ver, todos digan, te amo, 3 veces, pero con fe. A ver, ¿sí? No se los puedo imponer, esto tiene que nacer de su corazón. Y hay gente aquí que odia a la iglesia porque no son de Cristo. Pueden hasta venir, pero no le caen bien. Conocí jóvenes que iban a la iglesia y se la llevaban excelente con los del mundo, porque ellos eran del mundo. Y no la llevaban con los de la iglesia, porque no tenían sus mismos intereses. Bueno, hablo de los que verdaderamente eran cristianos, ¿no? Hermanos, Pablo se preocupa por la iglesia. Versículo 1, lo vamos a leer. Lean ustedes. Pablo tiene un interés genuino en los colosenses. Ella estaba interesada en que no fueran extraviados de la confianza en Cristo, que es lo que nos habla la epístola de los colosenses. Tener la confianza bien puestecita en aquel que es el todo en todos. Amén. La palabra que usa allí es lucha, y la traducción sugiere la palabra agonía, ¿sí? O sea, el original. Pablo agonizaba. Todo lo que Pablo padecía era por amor a ellos. Mire, ¿por qué habla de que él luchaba y que él sufría de cierta manera por ellos? Porque Pablo estaba lejos. Y ciertamente en la distancia, él se preocupaba por lo que estaba sucediendo con ellos. Miren el gran amor de Pablo y la gran madurez que nosotros debemos llegar a tener, hermanos. Pablo estaba encarcelado. Otro diría, yo no tengo tiempo para ponerme a pensar en los colosenses, en los colositas, en los filipenses. No tengo tiempo para pensar en eso. Yo tengo para pensar solamente en cómo voy a salir de este hueco. ¿Cómo voy a salir de esta cárcel? Yo no tengo tiempo para pensar en otras cosas. Necesito un abogado, necesito orar mucho a Dios a ver si me saca de acá. No, Pablo no está preocupado por eso. De hecho, en Filipenses, que también fue escrita en la prisión, y para tiempo parecido o similar, o un tiempo cercano a cuando escribió a Colosenses, él mismo decía que su anhelo pues era ser liberado, y no necesariamente estaba hablando de salir de la cárcel. Él sabía que Dios tenía control de todas las cosas, pero él sí estaba preocupado por las iglesias, no por él. Es algo importante que demuestre ese amor de Pablo por la iglesia y que nosotros debemos llegar a tener. Él está preocupado por ellos, y algunos comentaristas dicen que esta idea de luchar agónicamente puede incluir la idea de estar orando fervientemente por ellos. Ese tipo de lucha también Pablo la estaba dando. Cuando la gente se preocupa, especialmente por esos asuntos importantes, lo que debería hacer es orar. Bueno, los hijos de Dios. Lo que debería es buscar el rostro del Señor. Y no andar simplemente angustiado porque sí. Demostramos nuestro amor por los demás, hermanos, preocupándonos por ellos. El amor no puede ser indiferente frente al ser amado.
Como les decía ahorita, una de las grandes preocupaciones de uno como pastor es que ese amor se manifieste en toda la iglesia del Señor, especialmente en la congregación a la que pertenecemos. Hay gente que me aterra la indiferencia que tiene hacia la iglesia del Señor, hacia los demás, hacia sus hermanos, hacia las necesidades que puede tener la misma iglesia. Hay personas que se detienen a criticarlo todo, y a mí me aterra no porque lo hagan, ¿sabe por qué? Porque eso no me despeluca. O sea, sé que siempre, incluso dentro de la iglesia, de una congregación más bien, van a haber personas contrarias al Evangelio, gente camuflada allí. No me preocupa tanto eso, me preocupa el alma de ellos. Porque eso está demostrando un odio hacia aquellos que son de Dios. Hermanos, uno no puede ser indiferente frente a lo que ama. Y recuerde que la congregación no son estas 4 paredes. La congregación son cada uno de nuestros hermanos en Cristo, a quienes nosotros debemos amar. La gran preocupación que deberíamos tener inicialmente, o la más importante, aunque obviamente debemos estar preocupados si nuestros hermanos tienen que comer o tienen que vestir, claro que sí, pero la gran preocupación que todos necesitamos, porque a veces no tendremos para suplir todas las necesidades de todas las personas, no lo tendremos, pero algo que sí podemos hacer y debemos hacer los cristianos es estar preocupados por el crecimiento, por el progreso espiritual de los hermanos. Mira, hermano, creo que todos haciendo un esfuerzo podemos colaborar a personas que están en necesidad. Es un mandato bíblico. Apartemos algo de lo que recibimos y démoslo a un necesitado, especialmente un hermano en la fe. Pero escuche, a veces puede que usted no lo tenga, y sin embargo usted puede estar preocupado por los demás y con mucho amor y respeto siempre estar preguntando, animando, orando, escuchando al hermano para animarlo a seguir adelante con Cristo. Ese es el tipo de preocupación que Pablo tiene. Pablo no se está preocupando aquí si los colosenses están conquistando la ciudad o influenciando su cultura. No, él no se preocupa por eso. No le interesa. No es a lo que nos llamó. Pero él sí está preocupado de que ellos sigan progresando porque los colosenses van bien. Y él quiere que estén mejor. Por eso en el capítulo 1 nos dice que daba gracias a Dios por todas las bendiciones que ellos recibían, pero todavía seguía orando para que fueran aún creciendo más en esas bendiciones. Y entonces acá vemos y notamos que ese amor de Pablo es el hecho de que él quería que ellos progresaran espiritualmente. Está orando por eso. Una cosa muy importante es que yo le pido a todos acá que no seamos tropiezo para el crecimiento de los demás. A veces algunas personas se prestan para hacer tentación a otros. Algunas personas se prestan para entrar en altercados con otros creyentes. Hermanos, nosotros no debemos prestarnos para eso, porque allí es donde se demuestra el amor de Dios. Es cierto lo que les acabo de decir, el amor no se puede imponer. No hay una manera de ministrar amor, el amor viene en el paquete de la salvación. ¿Qué hicieron los primeros cristianos en Hechos 2? ¿Se acuerdan? En Hechos 2. Ellos no se conocían, venían de muchos lugares del mundo. Pero en el momento en que fueron salvados, ¿qué fue lo que buscaron ellos? ¿Se acuerdan? Congregarse, unirse con los demás creyentes. ¿Sí? Ellos van a buscar a la gente que es de su mismo espíritu. Eso es lo que pasa. Es cierto, eso no se puede imponer, pero sí se puede enseñar. El amor se puede enseñar a la iglesia, a los que lo tienen. A quienes tienen ese amor podemos enseñarnos cómo practicar ese amor de una manera más eficaz y de una manera más notable. Eso sí lo podemos enseñar. Y es lo que estamos haciendo y debemos hacer en la iglesia. ¿Cómo puedes tú manifestar ese amor de una manera más práctica? Leamos los versículos 2 y 3. Estamos hablando de la preocupación de Pablo. Pablo ama a la iglesia, por lo tanto se preocupa por ella. Bueno, primero que todo, se preocupa mostrando un interés genuino por los colosenses. Y vemos el versículo 2 y 3, por favor lean ustedes. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí hay una idea central en este asunto. Y es que la preocupación de Pablo es que ellos se mantuvieran unidos. Allí está hablando de unidad en amor. ¿Por qué Pablo estaba interesado, de acuerdo a lo que entendemos allí, en que ellos estuvieran unidos? Para que unidos pudieran afrontar todos los ataques del engaño que venían sobre la iglesia. Primero que todo dice, para que sean consolados sus corazones. La palabra aquí consolación más bien sería fortaleza, en ese contexto, y en la palabra que se usa allí originalmente.
Consuelo puede sonar a que alguien reciba cierta misericordia o cierto, usemos la misma palabra, consuelo, en un momento difícil. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que él pide que sus corazones sean fortalecidos. Ellos estaban sometidos a mucha presión donde estaban. Y Pablo pide que sus corazones sean fortalecidos. Pero ojo, ¿cómo debían ser fortalecidos los corazones de los colosenses? Como debe ser fortalecido el corazón de nosotros, que en cualquier momento por la presión que hay alrededor nuestro puede fallecer. Dice, ¿cómo pueden ser fortalecidos los corazones de los creyentes? Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Sí ven que la idea es una sola? Unidos en amor. En la versión Reina Valera, estudiando esto, yo creo que se quedó un poco corta la expresión allí. Hay una versión que dice, para que sean consolados sus corazones en fuertes lazos de amor. Y eso da una idea más exacta de lo que Pablo quería expresar acá. Y es que esa fortaleza de los hijos de Dios viene de la unidad, no de estar disgregados, no de estar todos aparte. Ellos serían fortalecidos si andaban en fuertes lazos de amor. Hermanos, ¿qué es lo que pega y sostiene una congregación? A lo largo de mi vida he visto muchos métodos, no todos los practicamos, gracias a Dios, para creer que una iglesia se consolida. ¿Por qué? Porque hay gusto por la reunión que hacen cada semana. Entonces tiene que ser un gran espectáculo que innove para que la gente se una cada semana para estar en ese lugar. O métodos piramidales, ¿no? Como células que se distribuyen y se van dividiendo y se van multiplicando para que la gente esté bajo el cuidado, que yo diría que no es un cuidado pastoral, porque ¿cómo puede serlo si los que están al frente ni siquiera saben quiénes son ellos? Muchos ni siquiera son cristianos, sino más bien como una supervisión ahí carnal, de que ninguno se les vaya a ir de la organización. Hermanos, ¿saben qué es lo que pega a una iglesia? ¿Saben cuál es el pegamento de una congregación? El amor. ¿Sí lo entendemos o no? ¿O les parece muy normal? Noten que a mí me gozaba cuando veía esto. Uno puede hacer mucho esfuerzo, hermanito, mira, la iglesia te conviene, mira, compramos un nuevo ventilador, ¿sí? Hermanito, vamos a comprar una pantalla, hermanito, mira que vamos a hacer un super programa. Y a mí me da tanto descanso decir, hermano, al fin y al cabo los que aman la congregación seguirán permaneciendo en ella. Porque uno no solamente ama la iglesia en general, uno ama la congregación donde Dios lo colocó. Y uno es consciente de que no está allí por casualidad, ¿o sí? Uno está allí porque Dios colocó en su corazón el ser parte de esa congregación. Y eso es como un matrimonio, ¿no? Hace 8 días casamos a Caterina y a Camilo, ¿no? Que siguen de luna de miel, debe estar muy bueno, ¿sí o no? Para que hayan demorado tanto, pero bueno. Y les decía a ellos, como se los digo a todas las parejas, en la salud, en la enfermedad, en todo lo que la vida da y todo lo que la vida quita. ¿Aceptas? Y la gente con cara de ponqué dice sí. Claro, es muy bueno eso. Cuando amamos, porque lo que une un matrimonio es ciertamente el pacto matrimonial, pero es que el pacto matrimonial ha sido basado en el hecho de que esas personas se aman. Si no, no habría legitimidad en eso, ¿sí me entienden? Entonces, lo mismo pasa en la iglesia. ¿Qué es lo que nos une? Es amar a la iglesia, amar a Cristo en nuestra congregación. Entonces a veces los hermanos dicen, ay hermano, pero hace 6 meses éramos más, y eso hasta mejor dicho, no nos cabían las sillas, y ahorita mire, hay sillas vacías. Ay hermano, qué tristeza. No se sienta triste. Ore por los que no están, bendígalos, pero sepa que Dios sabe cuáles son sus congregaciones y a quién añadió a cada una. Y las personas que aman la congregación, allí permanecerán. Eso es lo que Pablo quiere, pero esa unidad y ese amor tiene que practicarse, y eso sí es un esfuerzo nuestro. Entonces, lo que pega y sostiene a las congregaciones es el amor. El amor cristiano no es simpatía o afinidad externa, ¿sí? No es un emocionalismo pasajero o un intelectualismo rígido, es una unión espiritual. ¿Qué es lo que Dios ha unido cuando nos ha salvado? Ha unido nuestros corazones. Ciertamente externamente somos muy diferentes. Aquí hay gente de todos los contextos culturales, sociales, educativos, personas que les gusta una cosa, personas que les gusta otra cosa, pero la realidad es que nuestra unidad no es externa, nuestra unidad es ¿qué? Interna. Lo que hizo el Señor es unirnos en un solo corazón, el Espíritu Santo en común en todos nosotros.
Así que esta unidad no es externa, no es emocionalista, ¿no? No le preguntamos a la gente, ¿tú sientes que amas la iglesia? No, eso es una mala pregunta, porque eso de sentir, eso ni siquiera cuando uno está casado. Hay días que uno no siente que ama a su esposa, pero la ama. Porque ese día la señora amaneció un poco brava, algo así. ¿Sí? No me pasa a mí. Y usted dice, no siento, pero la amo. Es así de sencillo. Eso no es de sentir. Es que eso es lo que nos ha enseñado la cultura del mundo. Ahí siente. Todas las canciones romanticonas que dicen. Y debe escuchar esa basura. Escuche música que edifique, amén. Pero ¿qué es lo que dicen? Ay, sin ti me muero, y sin ti no vivo, y sin ti nada. Lo único que necesito no para vivir es a Dios, amén, a Cristo. El resto va y viene. Hermanos, demostramos nuestro amor por los demás, preocupándonos por ellos. Ya lo dijimos, perdón, disculpen. Muchas cosas amenazan nuestra sana relación con nuestros hermanos, pero la raíz de todas se llama orgullo. Muchas cosas amenazan nuestra sana relación con nuestros hermanos, pero la raíz de todos es que el orgullo. Y el orgullo dice una sola cosa: yo primero. Me la llevo bien con todo el mundo mientras yo esté bien. Mientras todos reconozcan en mí una buena persona, la llevamos en la buena. La llevamos bien. El día que haya un altercado, un inconformismo, alguna cosa que sucedió, ese día hieren tu orgullo y tú te vuelves todo menos un verdadero cristiano. Hermanos, amados, ¿qué causas o cómo se manifiesta ese orgullo? En envidias, en conflictos, en malos entendidos, en falta de diálogo. Y yo quiero hacer aquí una paréntesis, hermanos. Busquen mucho el diálogo, ¿saben? ¿Saben cómo se resuelven los conflictos en la iglesia y en todo lugar? Dialogando, hablando, escuchando. No huyendo de las personas, no haciéndose juicios preconcebidos. ¿Cuántos conflictos han habido en iglesias por tonterías? Porque alguien un día no lo saludó, porque un día le pareció que lo miró mal, porque un día no lo llamó cuando tenía que llamarlo, porque, hermanos, todos son prejuicios tontos que usa el diablo para dividir la iglesia. Lo que usted tiene que vencer es que, hermano, hablando, dando la cara, diciendo lo que tiene que decir con amor y escuchando también a los demás, porque muchos quieren hablar pero no quieren escuchar. Escuche, es mejor escuchar que hablar, se los digo yo por experiencia. Y va a ver que usted va a tener menos conflictos, y especialmente con los hermanos de la iglesia. Hermanos, recuerde que hay que perdonar. ¿Y por qué tenemos que perdonar? Porque todos fallamos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba de perdonar, enseñaba acerca del perdón? Habló de la parábola de este siervo injusto, ¿no? De este siervo tirano, ¿no? Que debía mucho a su Señor y su Señor le perdonó todo. Y a él le debía otro siervo una pequeña parte y a ese no lo quiso perdonar y fue y lo echó a la cárcel. Y después vino el Señor y le dijo, yo te perdoné y tú no fuiste capaz de perdonar esto poquito, entonces también tú te vas para la cárcel. Hermano, todo lo que nos hagan a nosotros, incluso nuestros hermanos en Cristo, es poco frente a lo que nosotros le hicimos a Dios. ¿Amén o no amén? Y si no dice amén, debería decir. Porque la verdad es que nosotros somos deudores, que ya fue pagada nuestra deuda por Cristo, pero nosotros tenemos que vivir con una humildad. Todos le hemos fallado a alguien. Nosotros deberíamos perdonar, olvidar. No hay cosa más importante que la armonía entre los hermanos de la iglesia. Nada es más importante, mi orgullo no es más importante, mi reputación no es más importante, el dinero no es más importante, nada es más importante que el hecho de que yo pueda andar en amor con los hermanos en Cristo. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso es lo que Pablo está demostrando acá al preocuparse por la iglesia y decirle que haya fuertes lazos de amor entre ellos. No espere a que la gente gane el perdón suyo. Nadie tiene que ganarse su perdón. El perdón usted tiene que otorgarlo. Y yo no voy a empezar aquí a tirarle psicología barata, como dicen en muchos lugares. Perdone porque es que si no a usted se le hace un nudo en el estómago y le va a dar una hernia. Perdone porque si no a usted le va a ir mal en los negocios. Perdone. No, hermanos, es basura. Perdone porque Cristo se lo demanda. Y si usted es un hijo de Dios, usted obedece al Señor. Amén. Porque usted sabe que el perdón es un mandato divino para los hijos de Dios. Y hágalo prácticamente, hermano.
cuando hayan disgustos entre hermanos, y los va a haber. Yo quisiera decirle, hermano, no, esta iglesia está vacunada contra eso. No, hermano, donde haya gente, van a haber conflictos. Y no ve que no hemos sido redimidos totalmente. Ya fue redimido nuestro espíritu, pero todavía tenemos carnecita encima. Y esa es orgullosita. Y a esa hay que domarla, someterla, despojarse de ella. Hermanos, hay que perdonar. Hay que perdonar. Y hay que aprender a resolver nuestros conflictos como hermanos. Esta realidad espiritual del amor debe ser practicada con esfuerzo por todos los miembros de una iglesia. Debemos vencer juntos el yo de cada quien. Mira, qué maravillosa es la disciplina bíblica, ¿no? Qué maravilloso es el Señor que dijo, no van a ser una masa informe de gente que va cada 8 días y cada uno se va y no se preocupa por nadie. Lo que el Señor dijo es en la congregación, aquí estamos todos involucrados, porque es que todos estamos en el mismo negocio y es ir para el cielo. Así que todos nos tenemos que ayudar. ¿Y cómo nos vamos a ayudar? Disciplinándonos, porque eso no es un asunto solo del pastor, es un asunto de toda la congregación. Y si tu hermano peca contra ti, ve y con amor dile. Llámale la atención con amor, dile, hermano, estás pecando, cuidado con eso, estás fallando, no estás viniendo a la iglesia, hermano, te vi en un lugar que no deberías estar, hermano, has tenido una actitud grosera con algunos otros, hermano, pilas con esos negocios, hermano, ten cuidado con la manera en que tratas a tus padres, hermano, cría a tus hijos en amor, enséñale la palabra, hermano, deja de dormir tanto. Amén. ¿Y quién lo hace? La misma iglesia. Qué bueno es el Señor, ¿no es cierto? Nos está ayudando a todos a perfeccionar. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Mire toda esa gente desgraciada. Discúlpeme, hablo así del mundo porque no tienen gracia. Son desgraciados. Y dice, toda esa gente desgraciada sin Cristo. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que nadie le diga nada. ¿No es eso? Cada quien tiene derecho a vivir como quiera. Y en la iglesia no. En la iglesia dice, nos amamos y nos vamos a preocupar los unos por los otros porque no vamos a vivir de cualquier manera. Porque tenemos un solo interés, que entre todos amemos y vivamos para Cristo. Eso es lo que el Señor nos dice. Hermanos, eso requiere esfuerzo. Eso requiere humildad. No nos gusta que nos digan. No nos gusta que nos digan lo que está mal en nuestras vidas. Pero necesitamos eso para crecer. En el mundo la gente no quiere que nadie les diga nada. En la iglesia, aunque no queremos ser canzones con las personas, ciertamente estamos interesados en que los demás también crezcan. Hermanos, el amor de Cristo en nuestros corazones nos da el deseo de venir y estar juntos. Ser ejemplo, animarnos, nunca estar lejos. Amar no significa tanto sentir aprecio por las personas como si suplir sus necesidades prácticas, hacer sacrificios por otros. Una de las cosas que me parece que es clave en la definición del amor, que definir amor es bien difícil, déjeme decirle. Pero algo que sí noto es que la palabra amor siempre tiene que estar ligada con la palabra sacrificio. De una u otra manera, el gran amor que nos demostró Cristo, que es el gran modelo de amor, involucró que el más grande sacrificio que haya habido sobre la humanidad. Y de esa misma manera nosotros debemos pensar, no podemos equivocarnos de pensar que amamos a alguien y no estamos dispuestos a sacrificar nada para el beneficio de esa persona. Cuando uno ama, uno está buscando el bien de los demás. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Así que no es tanto un aprecio, es que eso es que en lo que debemos madurar. Es que es fácil decir te amo a aquel con el cual tú coincides en todo, con el cual tú estás afín. Es fácil. Pero es que a eso no nos ha llamado el Señor, sino amar a toda la congregación, a todos los hermanos. No a demandar amor. Hago la salvedad que lo he dicho muchas veces, pero creo que siempre es importante decirlo. No a demandar amor, sino a brindar amor. Porque la gente es muy buena para demandar, ¿no? Cualquier carnal sale por ahí de una iglesia que es lo primero que dice: no, es que ya les falta amor. Se lo voy a traducir al español: es que ya no me dejaron hacer lo que yo quería.
es que ya no me pusieron la atención que yo demandaba, porque es que yo tengo que ser el centro de atención de todas las cosas. No demandemos amor, amemos. Mira lo que dice en la segunda parte del 3, segunda parte del 2 y el 3, dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios al Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y note que esto está en el mismo texto y en el mismo idea, en la misma orden de ideas de la unidad. Pablo dice, ustedes van a ser fortalecidos, están unidos en fuertes lazos de amor. ¿Para qué? Para que lleguen a alcanzar ese pleno entendimiento y ese pleno conocimiento de Dios, juntos. Solo unidos podrán llegar a conocer, convencerse y vivir las riquezas del conocimiento de Dios en Cristo, en las Escrituras. Una cosa que puse acá, la unidad cristiana descansa tanto en la verdad como en el amor. Juntos, ellos los colosenses y juntos nosotros crecemos en la verdad, porque necesitamos los dones de los demás, y los talentos, las habilidades y el servicio de todos para poder crecer. Mire, que la unidad descansa en dos cosas que está diciendo acá. Habla del amor y los lazos de amor, pero es que hay un propósito de ese amor, y no es simplemente, o sea, no es, la Biblia no está diciendo acá, y es la idea en general, que es que el amor nos sirva para que nosotros acá todos seamos unos Winnie Poohs o unos ositos cariñositos, ¿sí? Vamos todos acá, hermano, ¿cómo te amo? Yo te amo, hermano, yo te amo más, hermano. No, yo te amo más. No es la idea. No es para que hagamos muchos eventos y nos sintamos todos bien, los unos con los otros. No. ¿Cuál es el fin de la unidad? Es que crezcamos. Y eso involucra el conocimiento de Dios en las Escrituras, en la verdad, en los misterios, en los tesoros que Él está mostrando acá. Todo eso está haciendo referencia a la gran verdad del conocimiento de Dios en su palabra. Viviéndolo, no solamente conociéndolo, estudiándolo. Entonces, el amor no es simplemente para que nos sintamos bien, como, ay, yo me siento tan amado en la iglesia que voy a ir cada 8 días. No, el amor que se vive práctico, que muchas veces incluso ni se siente, sino que es una realidad, nos sirve para crecer. Y si no nos sirve para crecer, pues no sirve para nada. La unidad cristiana descansa tanto en la verdad, esto es decir, la doctrina. A veces nos dicen, tenemos que estar unidos todos. No podemos estar unidos con todo el mundo. Tenemos que estar unidos con los hermanos que tienen verdadero conocimiento de Dios, que realmente creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Pueden haber diferencias doctrinales, pero el grueso de la doctrina tiene que estar bien. También en el amor. Sí, la unidad está en el amor, pero está también en la doctrina. Los falsos maestros que estaban en Colosas proclamaban un conocimiento especial y oculto. Pablo dice que todo el conocimiento está en Cristo, disponible a la iglesia. Esto es lo que sugiere acá. Cuando él habla de estar escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no se está refiriendo a que estén escondidos para la iglesia. Están escondidos para los incrédulos, para los que no estudian la palabra, pero que están disponibles para la iglesia. Y es un contraste con lo que decían estos falsos maestros de que hay un conocimiento oculto que solo ellos poseían. Y que aquellos que les cayeran bien, ellos se los iban a transmitir. Aquí está diciendo, eso está para todos. Y juntos, ustedes en estrechos lazos de amor, juntos van a lograr entender, convencerse, vivir esa palabra, esa verdad, esa revelación divina. No podemos estar aislados. Una cosa muy importante, no debemos buscar conocimiento espiritual aparte de Cristo. No debemos llenarnos de un intelectualismo que nos aleje de la unidad. Porque también a veces una manera en que las personas se dividen es porque algunos incluso usan la Biblia para creerse superiores a los demás. Ciertos conocimientos bíblicos hacen que personas que verdaderamente no son maduras crean que porque saben un poquito más de alguna cosa sean superiores. No, eso no pasa en la iglesia del Señor, ni debe pasar. No buscamos un intelectualismo, estamos buscando conocer juntos a Cristo en las Escrituras y ayudarnos a vivir como Él nos demanda que vivamos, honrándolo a Él. Imagínense, hermanos, y yo voy a dejar hasta acá porque me va a tocar dejar los otros 2 puntos para la otra semana. Aquí vamos suave, hermanos, pero tranquilo, tenemos todo el año. Lo importante es exponer bien el libro. Hermanos, imagínense una iglesia donde todos están buscando la gloria de Cristo. Es inevitable que esté unida. Pero una iglesia donde todos tienen su agenda personal y sus propios ideales, es una iglesia que es imposible que esté unida.
Si tú tienes un pensamiento de triunfo personal, individualista, egoísta, incluso algunos, y pasa en las iglesias, que algunos buscan el ministerio no para servir, no para demostrar el amor a la iglesia, sino para engrandecerse. ¿Cómo puede haber unidad en un lugar así? Pero si todos aquí estamos buscando la gloria de Cristo, pues todos vamos a estar unidos en el mismo propósito. Y una iglesia unida es una iglesia invencible, digámoslo así. Es una iglesia donde los hermanos pueden afrontar 1000 dificultades, pero siempre el amor se está manifestando para que ellos se fortalezcan en él. Por eso es tan difícil que una persona se sienta como en una iglesia de estas, en una iglesia bíblica, si solo quiere ser un simple espectador, venir y estar lejos. Puede venir, nadie le va a cerrar la puerta, pero a la larga se va a cansar, porque se va a dar cuenta que esto no se trata de eso. Y que una iglesia que sirva como un centro de eventos, donde la gente ni se conoce, o si se conocen son con 3 o 4, y no se preocupan realmente por ninguno por el otro, más allá de irse a almorzar un día o algo así, pues no es una iglesia del Señor. Porque las comunidades fueron creadas para que en amor estuvieran pegadas y unidas y se ayudaran a crecer para que juntas todas esas personas glorifiquen a Cristo. Cuesta, porque somos difíciles, ¿no es cierto? Tenemos nuestra forma de ser y a eso tenemos que morir. Una de las maneras que Dios va a usar para que moramos a eso son las demás personas, especialmente los demás cristianos. Amados hermanos, lo resumo en esta frase. Lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses en los primeros 3 versículos, lo puse así: si ustedes logran estar convencidos juntos que no necesitan más que a Jesús, que no hay ninguna verdad fuera de Cristo, que no hay un conocimiento especial oculto, que todos ustedes tienen el mismo acceso al amor y la sabiduría de Cristo, que nadie es mejor que su hermano y que todo lo que necesitan para la vida cristiana lo tienen solo en Cristo, se van a mantener unidos. Se lo voy a volver a leer. Si ustedes logran estar convencidos juntos que no necesitan más que a Jesús, que no hay ninguna verdad fuera de Cristo, que no hay un conocimiento especial oculto, que todos ustedes tienen el mismo acceso al amor y la sabiduría de Cristo, que nadie es mejor que su hermano y que todo lo que necesitan para la vida cristiana lo tienen solo en Cristo, se van a mantener unidos. Ahora te pregunto, ¿es una prioridad para ti la unidad? ¿Es una prioridad para ti manifestar ese amor que Cristo ha dado en tu corazón hacia la iglesia? Es una prioridad, porque si eres creyente, debe ser así. No es opcional. No existe creyentes que odien la iglesia. No existen cristianos que le caigan mal los cristianos. No existen cristianos que tengan un conflicto constante con la mayoría de personas en una congregación. No existe tal cosa. Porque el amor de Dios en su corazón lo lleva a amar, a perdonar, a restablecer relaciones rotas antes que seguir en los mismos conflictos y en las mismas actitudes odiosas. Hermanos, el primer punto que solo pudimos ver hoy, ya terminamos. Vamos a dejar los otros 2 puntos para la próxima semana de esta enseñanza. Nos habla de eso, de la preocupación que Pablo tenía por los hermanos. Te pregunto hoy, ¿tú tienes esa preocupación por tus hermanos en Cristo? ¿Quieres que los demás estén creciendo junto contigo? Que todos empujemos para el mismo lado y que todos nos ayudemos. A uno le da una gran tristeza cuando alguien se aleja de la congregación, pero eso más que sentimental es una cuestión espiritual. ¿Saben por qué? Porque uno sí se alcanza a ilusionar con el hecho de ver a esas personas creciendo en el Señor y dando mucho fruto, pero sabe que cuando se apartan simplemente ya no va a haber fruto en sus vidas. Hermanos, tomemos la iniciativa de perdonar, de amar. No estés buscando que la demás gente esté buscándote a ti para animarte a amar. Anima tú a otros a amar. Demuéstralo con tu actitud. Interésate, preocúpate por los otros, sobre todo por su bienestar espiritual. No seamos tropiezo a nadie. No seamos tropiezo a nadie, porque a eso no nos ha llamado Dios. Tenga cuidado cuando sus actitudes, sus palabras, su manera de tratar a otros pueda ser un tropiezo para esa persona. Recuerden que todos los que estamos acá, más allá de ser cualquier cosa, colombianos, estudiados o no estudiados, gente con un carácter fuerte o con un carácter dulce, más allá de cualquier cosa, todos los que aquí son de Cristo, somos eso, hijos de Dios. No mires en el otro hermano a tu adversario, a tu contrincante. No mires en el otro hermano a tu enemigo o con quien compites. No mires en él eso. Mira a un hermano.
alguien que es de tu mismo espíritu. Bendícelo, hermano. Amemos y demostremos ese amor en la iglesia y veremos que nuestra iglesia crecerá espiritualmente. Y como dice el Señor, muchos querrán unirse al ver el amor que hay entre nosotros. Yo sé que no lo podemos imponer, mucho menos a corazones muertos, pero creo que sí debemos insistir en que ese amor se manifieste de una forma práctica. Una manera muy sencilla, congregándonos, ayudando al necesitado, hermanos, preguntando a los demás cómo están. Si ves a tu hermano pecar, diciéndole, hermano, ten cuidado, lo que estás haciendo está mal. Ay, pero ese hermano no me va a querer más. No importa que no te quiera, tú hiciste lo correcto. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana.